Vamos a compartir la palabra en esta noche y le he puesto como título de la reflexión en esta oportunidad, lentes a medida. ¿Cuántos de los que están aquí usan lentes? En algunos es obvio y otros los tenemos escondiditos ahí porque todavía dan demasiada facha, entonces los sacamos para no aparentar tanto. Yo tengo lentes de descanso ahí que en realidad tendría que ya ir a visitar de vuelta al oculista a ver si dejan de ser de descanso o no. Hace 11 años tengo lentes, están ahí. Y bueno, cada tanto ya por ahí cuando la pantalla, porque son justamente para el uso de las pantallas, cuando a veces cansa y por ahí le saco la tierra y tengo que fregarlo bastante porque no los uso tanto. Y muchos seguramente, así como en este caso yo tendría que usarlos, pero no los uso, muchos necesitamos de esta herramienta, de este instrumento también que nos ayude a ver mejor. Y hay un montón de tipos de lentes, ¿sí? Así como los que tenemos nosotros, incluso pueden tener distintas funciones al mismo tiempo. Vio que la tecnología también en ese aspecto fue avanzando y tenemos un montón de tipos de lentes, ¿sí? Lentes bifocales que tienen dos tipos de... Sí, tienen dos graduaciones, sería la palabra correcta exactamente. Lentes que ayudan a que los reflejos también, no sé si antirreflex es la palabra correcta o no. Algunos que son orgánicos, no sé por qué es ese nombre, cero oftalmología tengo, ¿sí? Tienen que ver con el material y bueno, hay un montón de tipos. Incluso podemos meter dentro del combo también a unos que eso sí yo no tengo y cada tanto cuando voy manejando en contra con el sol de frente y digo, ¿por qué nunca me compro los benditos lentes de sol? No soy de usar, nunca me acostumbré, pero cuando manejo en contra del sol digo, ¿por qué no que sea la fuerza? Y también hay muchos seguramente de ustedes también tienen ese tipo de lentes y dependiendo sus características nos va a ir ayudando en distintas cosas y dependiendo también de nuestras necesidades. Y los lentes distorsionan la realidad. En este caso los que usamos nosotros lo distorsionan para bien, ¿sí? Ya que nuestra vista de alguna u otra forma está afectada y necesitamos una corrección para que podamos ver correctamente lo que tenemos que ver. Pero si intercambiáramos lentes, seguramente no a todos nos serviría el que tiene el otro. Creo que a nadie. Vio que los hombres somos los más orgullosos que a veces, y no sé si a alguna de ustedes les pasará, especialmente a las hermanas que tienen un poquito más de años que yo, que él todavía no quiere ir al oculista, pero le roba los lentes y se lo pone, ¿vio? A ver cómo veo yo, y los tiene ahí, a los lentes viejitos los tiene de soporte ahí porque todavía el brazo a torcer no se dio mucho, ¿sí? Y aún así no es para nosotros. Cada uno de nosotros necesitamos un lente a nuestra medida, porque incluso hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta, el ángulo y cómo se acomodan y un montón de cosas, que cuando vamos al oftalmólogo, ahí es donde nos dan la receta indicada con todo lo que necesitamos y dependiendo también algunas u otras cositas que querramos elegir para que mejoren eso y nos van a ayudar a ver correctamente. Bueno, esto de los lentes, ¿sí? Y de que todos tenemos diferentes lentes, también lo podemos llevar a otra cuestión. Mes de septiembre, popularmente dentro del ambiente cristiano o religioso, se lo considera como el mes de la Biblia, ¿sí? Mes en donde se hace mención justamente de la importancia de las Escrituras y se hace un punto de referencia en ello también. Y hoy quiero tomar un poco de eso para que justamente hablemos acerca de los lentes que nosotros vamos a utilizar para acercarnos a las Escrituras. Y ¿sabe qué? En torno a esto también, aunque muchas veces no queremos darnos cuenta o reconocerlo, a la hora de leer la Biblia, nos cuesta quedarnos con lo que objetivamente la palabra de Dios dice, una palabra muy grande a veces, la palabra objetividad, ¿sí? Porque todos con la ayuda, o mejor dicho, con la interferencia de nuestros lentes, nos acercamos al texto bíblico y tenemos una devolución del texto bíblico dependiendo del lente que vamos a utilizar. Y esto no quita que Dios no hable, porque yo creo que Dios nos habla, aún incluso con los lentes que vayamos a usar para leer las Escrituras. Pero esto no quiere decir que mi lectura o lo que yo obtengo de ahí
es lo único, es la única verdad, o lo único que se puede aprender, o lo único que se puede tomar. Por eso es que vamos a ver y vamos a empezar, le quiero compartir unas imágenes. Encontré esta semana una imagen que me llamó mucho la atención y dije, esto es lo que estaba buscando, porque cerró con algunas otras ideas que andaban dando vuelta ahí. La modifiqué primero un poquito y después le voy a mostrar la original en la cual partí, ¿no? Le quiero mostrar esta imagen. Va a ser difícil leer con lentes oscuros, pero bueno, es para poder ver después lo que sigue a continuación también. Tenemos ahí un hombre que está tratando de leer las Escrituras. Esta no fue la imagen original que encontré, sino una que yo después adapté. Ahora le muestro la original. Y él está tratando de leer la Biblia, pero tiene unos lentes puestos, como los tenemos nosotros. Cada uno de nosotros tenemos lentes puestos a la hora de ir a leer las Escrituras. Incluso, quiero decir algo más, a veces tenemos varios. A veces tenemos varios. ¿Se ha encontrado con personas, o tal vez a alguno de ustedes le toque tener que usar varios lentes o distintos tipos de lentes? Uno para ver de lejos, otro para ver de cerca, y a veces en el momento los vamos apilando ahí para a ver si zafar el momento y estamos ahí, ¿no? O tal vez no necesitamos lentes constantemente, entonces a veces, ¿sí?, tratamos de leer sin los lentes puestos y a veces cuando los necesitamos ya nos vamos calzando ahí, a ver, lejos o cerca, y así. Y yo me estoy dando cuenta que últimamente me tengo que alejar un poquitito más, así que voy a tener que hacer una visita al oculista. Le quiero mostrar esta imagen, que es la primera que encontré y de la cual después utilicé, ¿no?, modificándolo un poquitito, y ahora le voy a mostrar varias cosas más. Este muchacho está leyendo con un lente, y en este caso el lente con el cual está leyendo las Escrituras es el lente de su denominación. Y existen y tenemos muchas denominaciones hablando pura y exclusivamente dentro del ambiente evangélico. Ya tenemos muchos y podríamos hablar de muchos lentes más si salimos aún dentro de esa subclase o subgrupo también. Y dependiendo de cuál es nuestra denominación, también va a afectar la manera en la que nos acercamos a las Escrituras, ¿sí? Porque dependiendo nuestra historia, nuestro origen, dogmas y un montón de cositas más, eso va a ir afectando la manera que entendemos. Aun cuando leamos las mismas cosas, aun cuando hagamos lecturas de las mismas palabras, aun cuando recorramos las mismas páginas, esto modifica nuestra interpretación. Porque hay cositas que es como que las vamos pasando por arriba y cositas que las vamos pasando medio por ir por lo delante. No todos, pero algunos tenemos la experiencia de haber conocido distintas denominaciones y cómo piensan alguna de ellas, y posiblemente también esté en su experiencia de vida haber estado involucrado en distintas denominaciones y se habrá encontrado que en los distintos lugares hay cosas o puntuales en los cuales pensamos diferente, ¿sí? En las cuales a veces, pero a mí me enseñaron esto otra cosa, y acá es distinto, y porque allá sí se puede y acá no se puede, ¿sí? Porque nuestra denominación afecta la manera en que entendemos algunas cosas. Y esto lo voy a llevar un poquitito más profundo también, porque si hablamos de denominación tenemos que hablar de la doctrina con la que cada denominación carga. Y si hablamos de doctrina también tenemos para hacer salsa y dulce, y tenemos un montón de ellas, aún sobre un mismo tema. Y aunque hay cosas que las conocemos y cosas que las desconocemos, hay algunas de las cuales son fundamentales y las tomamos todos, y aún no conociendo tanto de estas cuestiones más de los dogmas, doctrinas, estudios y todo lo demás, hay cuestiones de las que nosotros las adoptamos de esa forma. Por ejemplo, nuestra salvación, nuestra entrega, Espíritu Santo y un montón de cosas más. Pero aún así, no siempre todas las doctrinas, ¿sí?, dicen lo mismo sobre un tema. Y se habla mucho, y en este tiempo también encontramos a veces en las redes sociales, encontramos en distintos medios, y aún nosotros mismos usamos a veces esta palabra, ¿no? Porque hay que guardar la sana doctrina. ¿Cuál? Porque hay muchas sanas doctrinas, ¿sí? Aunque sabemos que hay una, pero cuando hablamos de la palabra sana doctrina, ¿de qué estamos queriendo hablar en realidad? ¿Hay que guardar la sana doctrina o hay que guardar la sana doctrina? ¿Sí? Entonces tenemos que ver eso, porque, ¿sabe qué? Muy pocas veces dejamos que la Biblia nos diga cuál tiene que ser nuestra doctrina. Nosotros le hacemos decir a la Biblia cuál tiene que ser la doctrina correcta, ¿sí?, indicada.
Y sobre todo en aquellas cosas donde hay grises, porque en la Biblia, si bien es completa y absoluta, y algún día vamos a hacer un poco más de teología, de introducción a la teología, hablando acerca de la suficiencia de las Escrituras, algún día nos vamos a poner un poco más teólogos, ahí vamos a hablar de esas cuestiones, que la Biblia es suficiente para todo lo que necesitamos en nuestra fe. Aún así la Biblia tiene muchos grises en un montón de cuestiones. Y en esos grises, ahí es donde se generan los problemas. Y aún también en los que son blancos y negros, a veces también se pueden llegar a discutir. En todos lados, y dependiendo nuestro lente, vamos a decir, sí o no. No tanto por lo que diga o no diga la Escritura, sino por lo que dice mi dogma, mi doctrina, lo que he tomado como eso cerrado, que digo que es sano, que no tengo permiso, ya sea interno o externo, para revisarlo, y lo beatificamos y ahí está. Y eso nos hace entender la Biblia de alguna sola forma. Y tenemos un montón, podríamos hablar de miles de doctrinas que no vienen al caso, y algunas, ya le digo, ni hace falta a veces. Yo creo que el Evangelio tiene que ser algo más simple que complicado, y a veces con algunas cosas lo volvemos tan complicado que se vuelve un poco tedioso también. Sí. Entonces creo que tenemos que devolverle simpleza a algunas cosas, que ahí es donde vamos a ir en esta noche también. Podríamos hablar de las tradiciones, ligado también a algunas doctrinas, porque hay doctrinas que incluso no vienen de la Biblia, vienen de nuestras tradiciones, de nuestras formas, ¿sí? De cómo hacemos las cosas en determinado lugar. Y son santas y son sagradas no porque lo diga la Biblia, sino porque alguien lo dijo allá, en algún momento, y se tomó como verdad, y de esa manera está ahí, ¿sí? De esa forma. E interpretamos la Biblia de esa forma, ¿sí? Y ahí es donde también, desde ese lugar, es donde podemos nosotros quedarnos con cuestiones parciales, porque nuestra tradición no es ni buena ni mala. Todos tenemos tradiciones, y ahora vamos a ir a otra cosita más que se desata en esto. Todos tenemos tradiciones y no son ni buenas ni malas. Pueden ser limitantes o pueden ser algunas que nos impulsen a determinadas cosas, pero eso no quiere decir que no podemos incluso repensarlas, desafiarlas, replanteárnoslas para ver si nos están ayudando o no. Y la Biblia muchas veces va a ir en contra de muchas de nuestras tradiciones, y por eso esos versículos medio que vamos hojeando. Fíjese cómo Jesús mismo, podríamos ver muchos de estos aspectos, ¿no? Cómo Jesús mismo dialogaba, discutía con los fariseos del momento y hablaban de estas cuestiones. En algunos aspectos eran cuestiones de doctrina, y en algunas cuestiones eran de tradiciones, sobre lavar el vaso antes de usarlo y todo lo demás, hacer de cosas chiquititas algo demasiado grande, de lo cual después hacer una mirada de prejuicio sobre otros, ¿no? Pero también esas tradiciones muchas veces vienen de nuestras costumbres, y nuestras costumbres no están solamente ligadas al ámbito religioso, sino que están ligadas también a las costumbres del lugar donde vivimos. Porque no son las mismas las costumbres que tenemos acá en Crespo, que tiene una persona que vive en zona norte de Buenos Aires, que vive en zona oeste de la provincia de Buenos Aires, que vive en el sur en la Patagonia, que vive en el norte argentino, que vive en otro país. Las costumbres, los hábitos de la gente también se van modificando, y dependiendo de eso también vamos haciendo lecturas de la palabra. ¿Sí? Si tenemos esos lentes puestos y leemos sin ser conscientes de que están esos lentes puestos, vamos a entender que todo tiene que ser así. Y a veces también, ¿sí? no nos cuesta escuchar lo que otro tiene, porque en realidad están discutiendo culturas, no están discutiendo pensamientos bíblicos. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque ahí es donde va el quid de la cuestión. Muchas veces no se discute lo que dice la Biblia, se discute cuáles son nuestras creencias de base, de las cuales partimos para acercarnos al texto bíblico también. Vamos a ir avanzando porque esto es introducción, así no me quiero quedar mucho con esto. El contexto, las costumbres y el contexto donde vivimos, donde estamos rodeados, ¿sí? Y el contexto puede ser un montón de cosas, lo social, lo político, incluso lo religioso. Crespo tenemos una ciudad que en varias de esas cosas puede ser diferente o no, parecidos a algunas cuestiones, y no podemos deshacernos de eso. ¿Sí? Nuestro contexto también nos va condicionando. Nuestro contexto también nos va diciendo algunas cuestiones. Pensaríamos y cambiarían algunas de nuestras ideas si estuviéramos en otro contexto también, si estuviéramos en otro lugar, ¿sí? Incluso, y voy a hablar, a ver, ¿me queda alguna más después de esta? Sí, así que me quedo un poquitito con el contexto y con las otras voy a avanzar un poquitito más rápido. Incluso con el contexto, hoy que estamos día de elecciones,
político. Porque también el lugar donde vivimos nos hace tener también un pensamiento diferente y no es el mismo pensamiento generalmente sociocultural y hasta político que podemos tener de aquí o que se puede tener en otro lugar. Es distinto hablar, ¿sí? Es distinto hablar de libertad religiosa, ¿sí? Dependiendo también los contextos. El año pasado, con todo el tema de restricciones y de que no se podían realizar actividades o reuniones, se empezó a utilizar esta frase de que están yendo en contra de la libertad religiosa, ¿sí? Querían cortar esas libertades. Nosotros, en este país, podemos usar esa pequeña situación de no poder hacer un culto para hablar de libertad religiosa. Pero imagínense pensar la libertad religiosa desde China, desde Rusia, desde Afganistán. Cómo cambian las interpretaciones, ¿no? Desde dónde estemos nosotros parados. El contexto va influyendo también. Y cuando hablamos de persecución, imagínense, la Biblia nos dice que vamos a ser perseguidos, ¿sí? ¿Cómo lo entendemos desde este contexto? Ay, no me salió bien un negocio, mientras que en otro contexto puede ser que te estén matando. Entonces vamos a ir entendiendo distinto dependiendo del lugar donde estamos. Y no está bien ni mal, pero tenemos que ser conscientes de que son lentes diferentes, porque dependiendo del lente es también con cosas que a veces vamos filtrando, porque el lente filtra y no nos permite que lleguen más cosas a nuestra vida. Y eso puede ser también el conocimiento. No todos tenemos el mismo nivel de conocimiento acerca de las Escrituras y no es necesario saberlo todo para poder entender lo que la Biblia dice, pero sí, a medida que me voy metiendo, que voy investigando, que voy aprendiendo más cosas, puedo llegar a descubrir más cuestiones de la Biblia también. La Biblia fue escrita en español, no sus idiomas originales, y hay fragmentos en otros también, hebreo, griego, y no hace falta saber griego para que nosotros podamos entender el centro del Evangelio. Pero si supiéramos griego, nos quedaríamos con muchísimas más cosas que están allí, implícitas en esas expresiones, en ese lenguaje. Imagínense si nosotros tenemos juego de palabras en español, el juego de palabras que hay en la Biblia y la enseñanza que hay eso en griego. ¿Hace falta? No, pero si lo tendríamos mucho más acercamiento a otras cuestiones. Entonces también el conocimiento va modificando la manera de las cosas que nos quedamos. Y otra cosa, y con esta cierro esta parte, el tema de las expectativas. Y esto quiere decir con lo que espero que la Biblia me diga. Como yo estoy esperando que la Biblia me diga que todo me va a ir bien, ¿con qué parte de la Biblia me voy a quedar? Con aquellas partes, o son las que más me van a afectar, más me van a sostener, con aquellas partes en donde me hablan de que todo va a estar bien. ¿Y qué pasa si todo me empieza a salir mal? ¿La Biblia no funcionó? No, lo que pasa es que tenía un lente puesto y solamente leía que Dios bendice. Pero no me di cuenta que también había otras partes y Dios me estaba diciendo, mirá que... Y ahí hay que tomar otras cuestiones. Entonces los lentes nos van haciendo entender, nos van haciendo ver la Biblia de distintos lugares. Y esto no es bueno ni es malo, pero sí tenemos que tener cuidado para que no sea limitante, para que no nos quedemos con poco cuando la Biblia tiene tanto para decirnos. Entonces, ¿cómo hacemos para leer la Biblia? ¿Cómo hacemos para enriquecernos cada vez más? ¿Cómo hacemos para que la palabra objetiva de Dios llegue a nuestra Biblia? Y otra vez le menciono esto, lo difícil, y creo yo lo he mencionado de esta manera, la utopía de la objetividad de lo que Dios dice. ¿Sabe lo que es la palabra? ¿Sabe lo que significa la palabra utopía? Un sueño casi inalcanzable. ¿Sabe lo que significa objetividad? Tratar de llegar a la verdad lo más cerca posible. Y nos cuesta hacer eso. La objetividad es una utopía porque todos tenemos lentes puestos. Porque hasta el más estudioso, hasta el más espiritual, hasta el más dedicado al estudio de las Escrituras, tiene lentes puestos. Y desde esos lentes hay cosas que va a poder captar y hay cosas que las va a filtrar. Entonces es difícil que nosotros podamos atribuirnos tal palabra como decir Dios dice únicamente esto. Que esa creo yo es el error. Creer que Dios dice únicamente una sola cosa
cuando no me doy cuenta que puede ser que esté leyendo con algún lente puesto y capaz que Dios tiene más para decir que tan solamente lo que estoy entendiendo en ese momento. Y de ahí es donde vienen los grandes pleitos y las grandes divisiones y los grandes problemas que hemos tenido a lo largo de la vida, ¿sí? Incluso creo yo con otra cuestión peor, que no lo puse acá como uno de los lentes, pero creo que hoy en día, o mejor dicho, muchas veces ha sido el que más ha afectado. Creo que nosotros los cristianos, las grandes discusiones que hubo en torno a temas doctrinales y que aún a veces sigue habiendo, si se puede, si no se puede, si es así, si no es así, si es la verdad, si no es la verdad, no son temas doctrinales. Son temas emocionales muchas veces. A veces los pastores, las personas, los teólogos se pelean no por lo que la Biblia dice, sino por las intenciones del corazón que todavía muchas veces están ahí dando vueltas, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para tratar de ser objetivos? ¿Cómo hacemos para no perdernos todo lo que Dios dice? Y ¿sabe qué? Acá es donde yo le planteo que podamos nosotros practicar algo que puede ser que nos lleve a enriquecernos cada vez mucho más. Que podamos usar todos los lentes posibles. Que usemos todos los lentes posibles. Porque otra vez, partimos desde este lugar. Siempre vamos a leer con un lente. Entonces, como siempre voy a estar sesgada, la visión va a estar sesgada por un lente, para que podamos acercarnos un poquitito a todo lo que Dios dice, ¿por qué no le preguntamos a préstame el tuyo? Préstame el tuyo a ver con qué me puedo quedar. A ver, mostrame qué es lo que descubriste vos desde este mismo pasaje, que para mí significa una cosa, pero que para vos debe estar significando otra. Y dependiendo del momento de nuestra vida, dependiendo de la edad, dependiendo de las experiencias, dependiendo del conocimiento, dependiendo de lo que hayamos pasado, seguramente el mismo pasaje nos va a ir diciendo cosas diferentes. Aún a nosotros mismos, en distintos momentos de nuestra vida, el mismo versículo bíblico nos va a ir diciendo cosas distintas. ¿Por qué? Porque Dios cambia, no, Dios sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que en distintos momentos lo estamos viendo desde un punto de vista diferente. Entonces creo yo que una de las cosas que nos ayudaría a poder ser lo más objetivo posible, cosa que es una utopía y que cuesta llegar ahí, lo que podemos hacer es usar todos los lentes posibles. Decirle, che, hermano bautista, préstame un ratito tu lente. Che, hermano pentecostal, préstame un cachito tu lente. A ver si todo es ley, si todo es letra o si todo tiene que ser espíritu. Y no puede ser ambas cosas. No puede ser un poquito de todo. Y nos estamos a veces perdiendo tanto. Espíritu Santo, dones y con tantas cosas que podríamos ver. Y que a veces hay miradas diferentes. Si nos prestáramos los lentes para que Dios nos hable, creo que nos enriqueceríamos un montón. Incluso a veces entre las experiencias que hay dentro de una misma familia, compartirnos aquellas cosas que Dios nos está diciendo para poder enriquecernos muchos más. Y seríamos un poco más maduros, creo yo. Me parece que también es una utopía, pero preferiría cursar, soñar, luchar con eso. El hecho de que en vez de buscar puntos para distanciarnos, ¿por qué no buscamos cosas que nos unan? O que nos acerquen, o que nos hagan caminar un poquitito más cerca uno del otro, ¿sí? Y creo yo que eso tiene que ser algo de lo cual necesitamos usar, sobre todo para acercarnos más y más a las Escrituras. Cuesta, va a ser difícil, pero cada tanto sáquese el lente que tiene y diga, voy a leer la Biblia desde otro punto de vista. Voy a leer la Biblia desde otro lugar. Voy a leer la Biblia como si yo no tuviera un peso. Y al contrario, si no tuviera un mango, voy a leer la Biblia como si tendría todas las oportunidades. Y partiendo de lugares diferentes, seguramente que me voy a ir enriqueciendo con distintas cosas también. Entonces, partiendo de allí, es que le desafío a que podamos hacer esto. Y esto nos va a acercar un montón de cosas, sobre todo para que podamos seguir creciendo en nuestro conocimiento de la Biblia. Y ahora partimos hacia la segunda pregunta, ¿no? ¿Con qué objetivo es que vamos a leer la Biblia? Y creo yo que aquí caemos muchas veces también en algunos errores. Por eso es bueno que también veamos lo que la Biblia misma nos dice y que seguramente a cada uno de nosotros nos va a ir marcando algunas cuestiones diferentes, pero le quiero compartir algunos versículos. Por ejemplo, 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice que toda escritura
Es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No olvide esta pregunta que le mostré hace un ratito, ¿eh? ¿Con qué objetivo leer la Biblia? Seguimos viendo algunos versículos también. Otra vez, ¿no? Esto, de que toda la escritura que tenemos nosotros disponible está preparada para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos y para seguir preparándonos para todo aquello que podamos hacer, ¿sí? Para todo aquello que sea de buen nombre en beneficio nuestro y en beneficio también de los demás. Y la Biblia nos va a ayudar a eso, ¿sí? Y todo lo que podamos aprender nos va a ayudar también en este aspecto a seguir creciendo. Otro pasaje, ¿sí? ¿Cómo puede el joven limpiar su camino? Obedeciendo su palabra. O sea que la palabra del Señor también nos va a ayudar a que vayamos barriendo las cositas que necesitan ser quitadas en nuestra vida y que podamos fortalecer las que necesitan ser fortalecidas, las que necesitamos seguir nosotros afianzando también en nuestra vida, ¿no? Entonces la Biblia nos va a ayudar también en este aspecto a modificar, a cambiar, a aprender, a crecer, ¿sí? En todas estas cuestiones. También le dice el Salmo 119, versículo 105, tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Y la Biblia va a funcionar también en ese aspecto, en traer luz en lugar de oscuridad, en ayudarnos a caminar incluso en lugares que estén oscuros y que a veces nos van a tocar a transitar. Y la Biblia nos va a ayudar a que podamos encontrar salida o a que podamos redireccionar los pasos. A veces en medio de la oscuridad no encontramos la salida y cuando encendemos la luz nos muestra cuáles son las opciones, nos muestran dónde estamos parados y nos va a mostrar también cuál es el lugar hacia donde podemos salir corriendo. Y la Biblia nos va a ayudar en ese aspecto también, va a iluminar nuestro camino. Y fíjese este versículo. Dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que espada de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, que dice que la Biblia también va a penetrar en nuestras vidas y nos va a ayudar también a aprender lo necesario. Y a veces, veo que solemos decir algunas frases hechas que tenemos como que Dios pide permiso y no se mete. Bueno, a veces sí se mete. Porque cuando Dios habla, hay cosas que no podemos negar y esconder, ¿sí? Dios toca y nos damos cuenta que se está metiendo en lugares sensibles. Cuando Dios toca esos lugares sensibles, sentimos que es una espada que nos está atravesando al medio, ¿sí? Y en torno a esto hay una frase también de un teólogo del siglo pasado ya, que escribió una frase, o que mejor dicho se apropió de una frase que es muy linda lo que dice, he leído muchos libros, pero la Biblia me lee a mí. Y tiene la misma intención de lo que decía el versículo anterior, ¿no? Cuando me acerco a la Biblia me empieza a mostrar lo que yo soy, dónde estoy parado, en qué momento de mi vida me encuentro. Y al verme expuesto, ahí es donde tengo la oportunidad o de negarme o de aceptar todo ese proceso que tengo que hacer para seguir adelante. Pero ¿cuál era la pregunta? ¿Se acuerdan? ¿Con qué objetivo, con qué propósito voy a leer la Biblia? ¿Para qué lo voy a hacer? Porque vemos todo lo que la Biblia puede hacer, ¿sí? Todo lo que la Biblia hace. Pero ahora la pregunta es, ¿con qué objetivo yo lo voy a hacer? ¿Con qué objetivo me voy a acercar a las Escrituras? Y es por eso que en esta noche quisiera que nos podamos ir con dos ideas centrales, que va a ser bien breve, no se asuste. Todo esto fue introducción, pero vamos a hacer un cierre rapidito, para que no se me asuste, no nos vamos a ir demasiado tarde, ya vamos a ir cerrando. Hay dos usos que le podemos dar a la Biblia. Y van a depender del propósito, del plan con el que nos hemos acercado a ello. Hay dos usos que le podemos dar a la Biblia. El primero de ellos, somos bastantes expertos o lo hemos sufrido. Y a veces las dos cosas. O lo hemos sufrido o lo hemos hecho, o ya hemos pasado por ambos caminos también. Es el primer uso que le solemos dar a la Biblia. Y el primer uso que le solemos dar a la Biblia, o que podemos darle, y esto lo vamos a elegir, porque esto lo elegimos. No esto es algo, me salió esto, no, es algo que elegimos pararnos desde ese lugar también. Usar la Biblia para juzgar. Es uno de los usos que podemos usar. Y tenemos motivos, porque la Biblia dice que redarguye. La Biblia dice que limpia el pecado. La Biblia dice que va a penetrar y va a doler, pero ¿con qué intención lo voy a hacer? Y podemos darle este uso a la Biblia, usar la Biblia para juzgar. Y que creo que lo hemos sufrido,
Seguramente se debe acordar de experiencias o de momentos en donde la Biblia dice así, nos ha caído en la cabeza o no. ¿Cuántos bibliazos ha recibido en la vida? Hasta hemos sacado puntería, ¿no? Y sabemos y los conocemos, ¿vio? Y que sabemos cuáles son los versículos suavecitos, los versículos para alguien en dolor, para consolar, para abrazar, pero también tenemos esos versículos de la Biblia dice así. Cuando no nos gusta, cuando es diferente, cuando está viviendo, o cuando tiene otro lente puesto. ¿Sí? Y decimos, la Biblia dice así, únicamente, cerrada, esta es la verdad y te dice esto. Y muchas veces no tuvo la intención de levantar, de sanar, de restaurar. Lo único que quería hacer era señalar y marcar y mostrar dónde estaba el error, porque para encontrar errores somos expertos. ¿Sí? Es como que tenemos un detector, así como vio que a veces se ha puesto de moda esa gente que sale con el aparato y buscar metales por ahí, a veces se encuentran grandes tesoros. Bueno, nosotros a veces andamos con el acá y empezamos a dar y conocemos de esos que duelen y de esos que marcan y de esos que nos hacen sentir mejores, porque el objetivo, porque la intención viene por ahí. Como no es mi debilidad, es mi fortaleza, y si es la tuya, la Biblia dice así. Y duele. Y no fue Dios el que nos dañó, no fue Dios el que lastimó nuestro corazón. Fue alguien, creo yo, que con buenas intenciones, o no, pero no podemos tampoco pesar eso, usó una palabra, usó algo relacionado con Dios para tirárnoslo por la cabeza. Y es difícil levantarse de un knockout de esos. Es difícil cuando uno se siente apartado, sucio, contaminado. Ya cuando uno lo sabe, porque ¿quién no sabe lo que es el error que está cometiendo? Y que encima venga el bibliazo, y veo que las Biblias de estudio son pesaditas, esas son más lindas para tirar por la cabeza. Y esas, nos duele. Y es difícil levantarse de ahí, ¿sí? Y creo yo que lo hemos sufrido y muchas veces se nos escapa también. Nosotros muchas veces lo decimos, la Biblia dice así. Y encima no somos veraces, o mejor dicho, veraces, no somos objetivos, porque la Biblia dice eso desde mi lente. Y desde mi lente uso la Biblia o los párrafos que he ido recortando para decirle a otros lo que está haciendo y lo que está mal. Incluso en este tiempo, y aprovecho la oportunidad porque es día de elecciones también, en este último tiempo se ha usado el lente de la política para decirle a los cristianos lo que la Biblia dice. ¿Sí? Y la Biblia dice quién está bien y la Biblia dice quién está mal, la Biblia dice quién es del diablo y la Biblia dice quién es de Dios. Y es peligroso hacer eso. ¿Sí? Es peligroso hacer eso. Porque no nos tenemos que olvidar, aun cuando yo creo que es necesario que cristianos que tienen vocación se involucren en política, una cosa es eso y otra cosa es pensar que el cristianismo tiene que estar en el poder absoluto. Porque ya estuvo. Porque eso ya pasó. Y fue la época más oscura de la iglesia. El medioevo era la iglesia reinando al mundo entero, pero en realidad era una Biblia usada como excusa desde un lente solamente para hacer lo que al que estaba de turno se le ocurría. Y eso no tiene que pasar. Entonces también tenemos que tener cuidado con nuestros dedos señaladores, con lo que nosotros vamos a hacer para juzgar. Porque bueno, ¿no? Tenemos que denunciar el pecado, pero es otra cosa eso. No es andar tirando versículos, no es andar tirando Biblia, no es andar lastimando gente por ahí en torno de que tengo que ser el atalaya que diga dónde está el error. Tenemos que tener cuidado con esas cosas. Yo le animo a que usemos la Biblia de esta manera. Que usemos la Biblia para que nos transforme. Y en este caso vio que a veces somos muy de Señor bendecime, Señor amame, Señor dame, es como que balamos mucho nosotros como ovejas. Pero en este momento sí, sea un poco egoísta y piénselo para usted, en primer lugar. Partimos para cada uno de nosotros.
que la Biblia me transforme a mí. Que no quiera usar la Biblia para transformar a la fuerza a otro, para decirle lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal, sino que el primer punto de partida sea seguir usando la Biblia, porque lo estamos haciendo, no le digo que no lo hagamos, pero seguir poniendo el foco ahí de que la Biblia me transforme a mí. Porque cuando logro hacer ese ejercicio y empiezo a ver los resultados, es una manera más eficiente de predicar el Evangelio. Porque es muy distinto decirle a alguien, ¿sí?, es pecado divorciarse, estás mal, incluso te vas a ir al infierno porque lo decimos. Es muy distinto hacer esa señalada que acercarnos y decirle, mi matrimonio estaba destruido, estaba al borde, pero me encontré con una palabra que me ayudó a sanarme a mí, que ayudó a restaurar mi matrimonio y que me cambió la vida. ¿Querés escucharla? ¿No le parece que es un evangelio diferente? ¿No le parece que parte desde otro lugar? De predicar desde lo que primero Dios hizo en nuestra vida, para que tengamos no solamente autoridad, sino para que también tengamos el respaldo de una experiencia que puede conectar con otra experiencia similar. Incluso, voy un poquito más allá con el mismo ejemplo, me terminé divorciando. Pero después de eso, recibí una palabra, Dios me enseñó esto, trabajó esto en mi vida y acá estoy. O solo o de vuelta en otra familia, pero con un corazón sano y distinto. ¿Querés escuchar? Es una manera diferente de denunciar el pecado. Y que creo hoy es necesario que partamos desde ese lugar para poder seguir hablando a otros del amor de Dios. Porque no podemos hablar del amor de Dios con un Dios que corta cabezas, cuando en realidad tenemos que partir desde otro lugar para poder sanar, para poder levantar y para poder corregir. Pero eso lo vamos a poder hacer, ¿sabe cuándo? Cuando primeramente dejamos que la Biblia nos transforme a nosotros. Y cuando me transforma a mí, tengo algo para decir. Tengo algo para contar. Tengo un testimonio para dar y tengo incluso la experiencia de poder acompañar a alguien. Entonces yo le animo a que tome todas esas cosas que Dios le fue enseñando. Y la mayoría de las veces no aprendemos cuando estamos bien, la mayoría de las veces aprendemos cuando hemos metido un tropezoncito y tuvimos que empezar de vuelta. Recupere esos momentos, lo que aprendió o lo que en este tiempo necesitamos aprender. Hágalo primero personal. Señor, háblame a mí. Y si es necesario cambiar de lente, cámbielo para que Dios nos siga enseñando más cosas de lo que hayamos aprendido y de lo que ya hayamos descubierto, porque aún hay mucho todavía por conocer y descubrir. Y desde ese lugar, desde el lugar donde primero Dios nos sanó a nosotros, es donde vamos a poder predicar también una palabra diferente. Y donde tal vez la misma denuncia, partiendo de un lugar distinto, va a producir un resultado diferente. Por eso yo le animo a que si vamos a usar la Biblia, ¿sabe para qué la usemos? La usemos para crecer, la usemos para seguir aprendiendo, la usemos para mejorar nosotros. Y ahí vamos a tener testimonio también, porque muchas veces, aun cuando no tengamos la intención de hacerlo, nos van a venir a buscar porque han visto el resultado de una palabra obrando también en nuestra vida. Y ese es el evangelio que tenemos que predicar. Lo he compartido en otros momentos, pero también quiero recordárselo en esta hora también. La gracia de Dios la podemos predicar y hablar mucho de la gracia de Dios, pero ¿sabe qué? ¿Cuándo vamos a poder abrazar a otro con gracia? Cuando hemos sido abrazados primero por la gracia. Cuando hemos sido levantados de ahí del barro. Porque muchas veces le predicamos a la gracia de Dios a los demás desde el merecimiento. Pero el día que nos toca estar nosotros en el barro, ahí aprendimos la gracia, pero quédese tranquilo, porque no es problema estar en el barro, el problema es quedarnos ahí, dejemos que Dios nos levante, nos sane y vamos a poder abrazar con gracia a otro. La gracia de Dios, para poder darla, también primero hay que recibirla y permitámonos recibir esa gracia, reconociendo lo que la Biblia todavía tiene para decirnos a cada uno de nosotros. Dios le dijo a su hijo espiritual, Pablo le dijo a su hijo espiritual Timoteo, y le dijo, Timoteo, por ahí no, ¿sí?
Esa no, Timoteo. Le recordó, hay 2 versículos, 2 pasajes en la primera carta en donde le dice: tené cuidado con las historias, tené cuidado con las doctrinas, tené cuidado con esto, tené cuidado con esto. Entonces, en uno de los versículos, 1 de Timoteo 4:7, ¿sí? Le dice, incluso tené cuidado con las historias de viejas también. Con todas esas fábulas, leyendas, cosas, y que dicen todo tiene que ser así. Dedícate a esto, le dijo Pablo a Timoteo, a la piedad. Dedícate a vos. A que la palabra te toque a vos. Y ahí es donde luego vamos a poder también tocar la vida de otros. Y quiero terminar con esta frase de otro teólogo que le tocó también entender cosas difíciles y tuvo que usar un lente muy duro. Este teólogo también vivió en el siglo pasado, se llamaba Dietrich Bonhoeffer. Es un hombre que no vivió muchos años de edad a causa de que cuando empezó todo esto del nazismo y Hitler con toda su empresa, todo lo que él quería y lo tenía por delante, él dijo, yo no voy a aceptar eso. Y eso le valió terminar en un campo de concentración con un montón de gente. Y ahí escribió un montón de artículos, un montón de libros, un montón de pensamientos teológicos también. Y en una de sus poesías, porque escribía muchas poesías, él citó esta frase que me encanta. Soy tan santo como la Biblia dice que soy, pero al mismo tiempo soy tan pecador como la Biblia dice que soy. ¿Y sabe qué hacen estas frases, este tipo de frases? Nos ponen en nuestro lugar. Porque a veces es como que nos paramos de un lado en el otro, ¿no? O somos los víctimas, no puedo levantarme, siempre estoy mal. O somos los perfectos y prejuiciosos que siempre tenemos algo para decir. Y creo que tenemos que aprender a pararnos también en ese lugar, entonces decir, sí, soy santo porque Dios me hizo santo, pero todavía me queda trecho por delante y no puedo atribuirme cosas que todavía no me corresponden. Soy tan santo como la Biblia dice que soy, pero soy tan pecador como la Biblia dice que soy. Que el Señor nos ayude a que cuando nos acerquemos a la palabra, no sea para agarrar y empezar a ver cómo hago este bollito acá y si esto es para mi cuñado, esto es para mi hijo, esto es para él, esto es... No haga esa lectura, porque hay montones, siempre la Biblia para otros cae mejor, Y si esto lo deje que penetre, que sane, que transforme, cambie de lente, mírela desde otro lado, desde otro lugar, enriquezcase, aprenda, pregunte, préstame tu lente también a ver cómo ves esta cuestión. Y de ahí cuando nos transforma primeramente a nosotros, luego vamos a ser grandes instrumentos de Dios para que podamos también ayudar a otros a que también se encuentren con la palabra, a que también se encuentren con el Dios de gracia y de amor, el cual nos ha levantado y va a seguir levantándonos una y otra vez. Amén. Le invito a que se ponga de pie.